mañana entra en vigencia la Ley de Garantías, que es también conocida como Ley de Garantías Electorales y que recordemos pues tiene como propósito evitar cualquier tipo de arbitrariedad o de ventaja injustificada en el uso o el uso irregular de los recursos del Estado, porque pues como los candidatos a las elecciones regionales de este año, que se van a realizar en octubre de 2023, pues necesitan recursos para financiar sus campañas y empiezan a hacer toda su promoción y divulgación de lo que quieren hacer para que sean elegidos, pues ellos pueden estarse beneficiando de esos contratos que se firman con el Estado. Incluso, Juan Pablo, hay muchos contratos de estos que les vamos a mostrar a continuación, que ya se dice que se están utilizando en algunas regiones del país para eso, para financiar las campañas de los políticos que se van a presentar en estas elecciones, porque son contratos que tienen unos objetos que no se justifican o que son objetos ambiguos o que son objetos que definitivamente dejan mucho que O sea, pensar. muy abiertos los objetos de los contratos. Sí, Amplios, ¿o qué? amplios y además innecesarios y Mm. además con objetos de contratos que no se entiende por qué se están firmando con tanto afán, si no son contratos, digamos, urgentes. No estamos hablando de una vía o de un acueducto, de un hospital para un territorio específico del país, sino asesorías, aunar esfuerzos. Además, porque aquí estamos, recordemos que la ley de garantías lo que prohíbe es el tema de los convenios y los contratos interadministrativos. Justamente quiero que veamos entonces los documentos para empezar a entender lo que trae esta ley de garantías, hacer como una especie de ABC, Juan Pablo, y ya le voy a mostrar entonces las cifras A de ver. la contratación que pues hemos concluido que está disparada. Veamos el documento número 2, por favor, y es la ley lo que habla frente a las restricciones en materia de contratación estatal según el tipo de elecciones. Entonces, cuando se trata de elecciones presidenciales, se aplica el artículo 33, que opera solamente respecto a este tipo de procesos, y en virtud de este artículo queda proscrita la contratación directa dentro de los 4 meses anteriores a la celebración de los comicios, salvo las excepciones citadas en la norma. Pero además está el parágrafo del artículo 38, que es el que se va a aplicar eh, en este proceso electoral, y es el que dice, debe aplicarse respecto de cualquier tipo de contienda electoral. ¿Y qué es lo que prohíbe? La celebración de convenios y contratos interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos y la modificación de la nómina del respectivo ente territorial o ente estatal dentro de los 4 meses anteriores a la respectiva jornada de votaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún funcionario público, ningún ente territorial o estatal, por ejemplo, gobernadores, alcaldes, ministerios y demás, pueden celebrar convenios o contratos interadministrativos que impliquen ejecución de recursos públicos, porque acuérdese también que hay Eso, unos contratos con valor cero, eso sí, pero los que implican recursos, esos no. esos son los de contratación directa, los convenios. Sí, ¿y por Ujú. qué mañana? Pues porque a partir de mañana usted empieza a contar y son 4 meses hasta cuando se realizan las elecciones aquí en Colombia, esas elecciones para elegir, veamos el documento número 3, gobernadores, diputados, concejales, ediles o miembros de las juntas administradoras locales. Para estas elecciones es que aplican las restricciones que le acabo de Ujú. mencionar y que están consagradas, como ya lo vimos también, en el artículo 38 Ajá. de la Ley de Garantías Electorales. Claro, y las elecciones van a ser 29 de octubre. Entonces, 29 por de eso octubre. arranca mañana. Entonces, 29 de junio, a julio, agosto, a septiembre, a octubre, los 4 meses. Ahí está. Sí, señor. Mire, vamos a saltarnos unos documentos para que antes de terminar este segmento podamos ver la cifra, que es A la ver. que yo sé que usted quiere en Mm. este momento conocer, Juan Pablo. El documento número 5 que hemos podido consultar en la plataforma de contratación pública. En las últimas 2 semanas, es decir, desde el 13 de junio de este año hasta el 26 de junio, que es la última información disponible que tiene esta plataforma, se han firmado, usted ve el cuadrito ahí, Juan Pablo, 1.847 Mm. contratos de estos en 338 entidades por un valor de 3,50 billones
de pesos. Vamos entonces a ver nuevamente los documentos, el documento número 5, que era el que estábamos viendo en nuestro anterior segmento, donde usted muy bien lo recordaba, Juan Pablo, pues se evidencia que son 3,50 billones. Que son 3,5 billones. Para un total de 1.847 contratos o convenios en 388 entidades del orden nacional, es decir, todas las entidades estatales están ahí, aunque sí es importante aclarar que esta información solamente es la información que reposa en el SECOP 2, porque en el SECOP 1 pues debe haber muchísimos más, que son esos contratos que firman las pequeñas alcaldías en los lugares más apartados del país. Comparémoslo con lo que pasó hace un año. Claro, usted me va a decir, bueno, pero es que hace un año no hubo proceso electoral, pero de todas formas sí es importante ver para esta misma fecha cómo se comportaba la contratación, y ahí es entonces donde hacemos un comparativo de en estos momentos electorales cómo es que se dispara. Mire, en el documento número 6 vamos a ver entonces que en las mismas fechas, pero del año 2022, se firmaron 134 contratos por un total de 198.000 millones de pesos. 198.000 versus 3,50 billones que se han firmado este año. En ese momento fueron 68 entidades las que firmaron estos contratos. Y los contratos actuales, volvamos, ¿quiénes son los que más los están entregando? Las gobernaciones y alcaldías de qué regiones del país. Veamos entonces el documento número 7 para que usted vea quiénes son los que más están entregando estos procesos, estos convenios. Bogotá tiene 166 contratos, Valle del Cauca tiene 67, Antioquia un total de 64, Arauca 62, Risaralda 40, Nariño 26 y de ahí para abajo pues usted puede ver muchísimos otros más. Estos, es importante decirlo, son en las mismas fechas que estamos haciendo la consulta, es decir, entre el 13 de junio de 2023 y el 26 de junio de este año. Rápidamente pasemos entonces al número 8, el documento número 8, para que veamos la contratación por entidad. Ya usted veía las regiones. Autónoma Regional de Santander. ¿Cuánto? Bueno, este sí parece que fue un error que cometió el que subió la información al SECOP, porque habla de un contrato por 1 billón de pesos. Es imposible que la corporación el gran contrato de la vida de la Corporación Autónoma Regional, ¿no? Nosotros revisamos, bueno, yo revisé ese contrato específico y encontré que sí fue que se le fueron 3 ceros de más. Por eso aparece de primeras, pero digamos que el de ahí para abajo, el orden sí es el de las entidades que más están firmando contratos y por el monto que lo han hecho. Entonces ahí aparece el IMPEC de Pitalito, la Alcaldía Municipal de Aquitania, el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento de Cundinamarca a través de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Vías, y estos son entonces las entidades, los contratos por entidad que más se han firmado en estos últimos días. ¿Cuál es el contrato de la Alcaldía de Aquitania? El contrato. Usted sabe, Aquitania es ahí al borde del lago de Tota, ¿no? Sí. En el departamento de Boyacá, municipio productor de cebolla por excelencia. Sí. Es un municipio agrícola, ubicado pues en un entorno en donde uno dice, ¿por qué se convierte en el mayor contratista o en el que hace los contratos de mayor? ¿Qué está pasando en Aquitania que tienen ese afán en la contratación? Qué extraordinaria cosa está pasando en Aquitania, Paola. Sí, estos son convenios interadministrativos, entonces por entidad la Alcaldía de Aquitania aparece como una de las que más tiene contratos. Ya vamos a revisar específicamente de qué son esos contratos, porque pues ahí está reunido todos los que la Alcaldía ha firmado, ¿sí? Digamos que no es solo un proceso, entonces tocaría ver cada uno de esos, pero sí llama la atención que, por ejemplo, esta alcaldía sea una de las que más tiene. Ahora veamos en el documento número 9, por proveedor, quiénes son los que más también están recibiendo esos beneficios de la contratación pública por estos días a puertas de la Ley de Garantías. La Alcaldía de Encino, el municipio de Pitalito, la Financiera de Desarrollo Territorial, el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá.
Esos fondos mixtos son los que nos gustan, lo mismo que esa... Los contrataderos. ¿Cuál es el otro? Déjenos ver. La Financiera de Desarrollo Territorial, ese es otro mixto también. Sí. Ese es mixto. Y ahí aparecen otras más. Empresa Social del Estado, Metrosalud, por ejemplo. Sí, claro. Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja. Recreavalle, que es la última. Esos también son los que siempre, digamos, terminan ganándose estos procesos o, bueno, beneficiados con estos convenios que casualmente se firman justo antes de que empiece la ley de garantías. ¿Y el de la alcaldía de Encino? Ah, ese es el mismo del error de Santander. Pues, sí, porque está por 1.1 billón, claro, el de los ceros. Sí, ese es el mismo. Juan porque Pablo, decir, pues qué afortunado la alcaldía de Encino, 1 billón de pesos. Mire, les decíamos anteriormente también que son contratos que tienen objetos, algunos como que llaman la atención porque pues no solucionan necesidades básicas, importantes o urgentes de las regiones en donde se están firmando y muchos tienen que ver con anuar esfuerzos técnicos administrativos para temas logísticos, para hacer capacitaciones, asesorías, contratar servicios de data center. Mejor dicho, hay de todo, pero la mayoría pues son estos contratos que pues uno diría, ¿por qué no esperan a que se acabe la ley de garantías, a que pasen las elecciones y que se firmen todos estos procesos? Está con nosotros hasta ahora Gabriel Murcia, él es el subdirector contractual de Colombia Compra Eficiente y pues nos va a ayudar a entender un poco más estas restricciones que se presentan en materia de contratación durante estos 4 meses. Señor Murcia, gracias por estar aquí con nosotros en Sigue la W. Y bueno, ¿qué podemos decir que es importante, que es clave frente a lo que tienen que tener en cuenta todas las entidades con esta ley de garantías? Buenas tardes. Pablo, Paola, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Yo quiero hacer una salvedad antes que nada, yo no soy el subdirector, yo soy abogado de la subdirección de gestión contractual, más no soy el subdirector. Subdirector es la subdirectora Noelia. Sin embargo, yo los voy a estar apoyando, pero soy abogado de la subdirección, más no el subdirector. Paola, como bien lo venían diciendo ustedes en la mesa, la ley de garantías, la ley 996, cobra especial relevancia ahorita en este periodo de elecciones populares de autoridades territoriales, que como bien lo han ventilado ya ustedes, inicia 4 meses antes de la celebración de estas elecciones. Estas elecciones son el 29 de octubre, en ese sentido, en el día de mañana empiezan como tal ya a operar las restricciones de la ley de garantías, que en sí son dos, en contexto son dos restricciones las que prevé o las que están previstas en esta ley de garantías, que son la reglada en el artículo 33 y por otro lado la del parágrafo del artículo 38, que quizás es la que más nos importa y la que vamos a dar más relevancia y la que está en auge en este momento por estar relacionada con los convenios y contratos interadministrativos de cara a estas elecciones populares de entidades territoriales. Pero antes que nada, ¿cuál es el objeto o cuál podría decirse que es el objeto de la ley de garantías en general? El objeto no es otro distinto al de servir como un marco jurídico que opere o que propugne por unas buenas prácticas, por una transparencia, por una escogencia neutral en las elecciones. ¿Esto con qué objeto? Con el objeto de evitar la desviación de recursos y evitar interferencias desleales o temerarias en el ejercicio de las elecciones territoriales, de las autoridades territoriales que se van a adelantar ahorita en octubre. Gabriel. En este último domingo de octubre. Sí, señora. Permítame, lo interrumpo ahí porque usted está diciendo algo que es clave y pues que tiene que ver con la búsqueda de la transparencia durante este proceso electoral y pues 4 meses en los que los candidatos van a hacer campaña, entonces la idea es evitar que usen recursos públicos para financiarse, pero si uno ve que igual están firmando todos estos convenios y estos contratos antes, porque se dispara la contratación 2, 3 semanas antes y entonces digamos que lo logran hacer, ¿cuál es la protección que tiene esa ley de garantías? Bueno, Paula, esto es un tema de efectos de ley en el tiempo, ¿no? O sea, si partimos de que la restricción empieza a aplicar 4 meses antes, eh, toda la actividad contractual, toda la actividad de gestión contractual que se desarrolle o que avance antes de que opere la restricción, pues es plenamente válida, ¿sí?
Cosa distinta es que los juicios de valor los hará claramente un juez, los entes de control, la Contraloría verificará si operó o no operó un riesgo moral, pero en todo caso, si nos ceñimos a los efectos de la ley en el tiempo, la ley de garantías opera hasta mañana, desde mañana 29 de junio. En ese sentido, si me permites, Paola y Juan Pablo, quería continuar, y como bien lo dicen, que es la transparencia, es uno de los pilares fundamentales de la ley de garantías. Esta ley de garantías también tiene asiento o recae primordialmente o desarrolla ciertos principios de la administración pública, como lo son claramente el de No, pero transparencia. abogado. Sí, Pero es que nosotros no necesitamos que nos explique la filosofía de la ley de garantías. Creo que llevamos ya varios procesos electorales conociéndola, conviviendo con ella, para entender el por qué existe. Entonces, esa parte yo le agradezco que usted quiera ilustrarnos, pero hablemos de lo puntual, hablemos de lo que nos ocupa en este instante. Y yo quiero que peguemos un salto al segundo cuadro que nos mostró Paola, o el último que nos mostró hace un instante, sobre convenios con algunas entidades de esas que aquí, retomando una expresión que utiliza un reconocido y sabio ingeniero en Santander, hemos decidido llamar contrataderos. Por favor, póngamelo en pantalla completa para hacerle las preguntas directamente al abogado, porque es que, insisto, la filosofía ya la conocemos. Pero mire usted, abogado, Financiera de Desarrollo Territorial S.A. ¿Usted sabe qué es esa empresa? seguramente será una entidad territorial o claramente será una entidad del Estado, seguramente. Pues, Es una entidad mixta. ¿Usted sabe para qué la utilizan? Juan Pablo, al ser una entidad mixta, claramente es una entidad pública, ¿cierto? Entidad Lo que que- aplica la no, restricción del entonces, artículo no, 38 espérame. es un criterio orgánico. Es decir, esta entidad podrá contratar a dedo saltándose los procesos que buscarían una contratación transparente según la ley 80. Claro que no, sin lugar a duda, claro que no. Es el deber ser, claramente, Juan Pablo. Como ustedes veo que están orientando la entrevista, esto es un tema más de un componente social, ¿sí? Un componente social no jurídicamente técnico, ¿cierto? Pues es que por eso nosotros hubiéramos querido hablar con, ya sea con la subdirectora o con el director de Colombia Compra Eficiente, pero pues quisieron embalarlo usted. Entonces sigamos con la entrevista, abogado. Vamos por favor con el cuadro. Volvamos al cuadro, por favor. Juan Pablo. No, por favor, abogado. Es que yo entiendo que usted quiera explicarnos la parte jurídica del asunto, pero es que aquí hay un asunto que va más allá de lo jurídico. Que resulta ser lo relevante. No, señor, lo relevante es que no se lleven la plata para financiar las campañas políticas regionales que vienen ahora. Por eso quiero preguntarle sobre otras de las entidades que aparecen en ese cuadro. A ver si usted las conoce. Muéstreme, por favor, el cuadro. Muchas gracias. ¿Usted me puede decir, por favor, qué hace el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes en Boyacá? La promoción de la cultura y el desarrollo, seguramente, y de las artes en Boyacá. Ok, perfecto. ¿Y usted no cree que ese fondo mixto puede dedicarse a la contratación a dedo para entregarle a ciertos recomendados o a ciertas empresas o a ciertas entidades contratos por, déjeme ver la cifra, por favor, por cuánto estamos hablando ahí, 300.000 millones de pesos, precisamente en un periodo electoral? ¿Eso no le parece que puede llegar a faltar a la transparencia? Pablo, claro que puede faltar la transparencia, pero aquí no estamos ligados a lo que yo piense o no piense. Estamos ligados, por lo menos desde mi aspecto, a la competencia de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que son unas competencias consultivas. Si usted aquí en esta entrevista quisiera tener más un aspecto crítico, sociológico, social sobre la realidad en la contratación y sobre los riesgos morales que se pueden derivar, debió haber invitado a alguien de la Contraloría o a alguien del Ministerio Público. No es competencia de la Agencia Nacional de Contratación Pública referirme a casos puntuales ni referirme a vicisitudes sociales, sociológicas, morales que deriven de la contratación estatal. No hace parte de la competencia de la agencia. Claro, eso está claro, abogado, y pues entendemos que ustedes como Colombia Compra Eficiente son quienes manejan esta plataforma, reúnen todos los datos, pues obviamente usted no tiene la culpa que esta financiera o que cualquier otro contratadero pues sea el que más convenios está firmando en esta última semana antes de la ley de garantías. Pero alguna alarma debería encender, Paola. Sí, yo sé que de pronto no en Colombia Compra Eficiente, aunque pues entonces
Pues bueno, no sé. Eso es lo que le iba a decir, ya... que sí es importante que se revisen estos datos, se haga un chequeo y pues mire qué es lo que está pasando. Tal vez usted no lo tiene que hacer, abogado, de pronto sí el director de Colombia Compra Eficiente y seguramente en algún momento podremos hablar con él. Pero entonces, para finalizar, díganos, háblenos de algo que usted sí seguramente puede darnos más luces y que tiene que ver con esas restricciones que tienen hoy los alcaldes y los gobernadores y todos los funcionarios públicos a la hora de firmar estos convenios, porque nuevamente estamos viendo que los están firmando todos al final del plazo para que entre la ley de garantías, pero los firman y después la entidad que queda con el convenio puede hacer cualquier tipo de contratación durante estos meses o también está frenado para entregar recursos. No, Paula, vuelvo y te repito, entonces, y como tú ya lo señalaste al inicio de la entrevista, la restricción que opera en este momento es la restricción del parágrafo del artículo 38, que prohíbe la celebración de convenios y contratos interadministrativos. Ustedes se preguntarán qué es un convenio, qué es un contrato interadministrativo. No es otra cosa, digamos, si nos ligamos también desde la referencia del derecho privado, a un acuerdo de voluntades en el que concurren una o más entidades estatales para cumplir los fines del Estado, ¿sí? Para cumplir los fines estatales claramente en el marco de su misionalidad y de su competencia. Entonces, el objeto de la restricción o la restricción que se deriva del parágrafo del artículo 38 es la prohibición de celebrar convenios o contratos interadministrativos en estos comicios, en las elecciones de estos comicios. Repito, los efectos ya sea con anterioridad o de que haya una proliferación de celebración de estos convenios días antes, semanas antes, esto ya lo analizará un juez, esto ya lo analizará los órganos de control, la Contraloría, dará indicios de algo, no sé, Abogado, pero es que, claramente sí. es que no me entendió la pregunta de pronto. Mire, se lo voy a poner con un ejemplo. No se pueden firmar convenios a partir de mañana, convenios o contratos interadministrativos. Entonces, yo hoy soy el Ministerio de Vivienda y voy a firmar con la Gobernación de Santander un convenio para que alcance a estar dentro del plazo. Ese convenio queda listo, queda firmado y empieza, digamos, a ejecutarse. Durante estos 4 meses, la Gobernación de Santander, que es la otra parte de ese convenio, ¿va a poder hacer la contratación que requiera el convenio? Si el convenio, vuelve al mismo tema de los efectos de la ley en el tiempo, si el convenio se suscribió antes de que operara y que empezara a regir la restricción del artículo 38, sí lo podrá hacer, por los temas de efecto de la ley en el tiempo y por un tema de seguridad jurídica. Perdón, abogado, es que lo que uno no quisiera es que esta plata se utilice para lo que no debe utilizarse. Y ya entendí que ustedes no son una Contraloría, me queda absolutamente claro. Y me perdonará que filosóficamente pues yo tenga esas expectativas de un país un poco más transparente y una política menos puerca. Pero a mí Juan sí Pablo, me molesta. Tenemos todos, ¿no? A mí concurrimos todos en esas expectativas. Bueno, entonces, pues por eso le hacía las preguntas. Porque es que en realidad a mí sí no me gusta ni me parece divertido. Y yo sé que usted tampoco. Pero hay quienes sí. O si no, ¿cómo entiende uno que firmen 300.000 millones de pesos ahorita, en estos últimos 15 días, con un fondo mixto que sí podrá contratar lo que se le dé la gana durante los próximos 4 meses? Yo sé que no es culpa de usted y sé que no es culpa de la agencia, pero hay algo que entonces dentro de la ley de garantías no funciona bien. Y de pronto por eso fue que hace el año pasado, de una manera absolutamente espeluznante y por demás poco transparente, tanto así que lo tomó la Corte Constitucional, el gobierno anterior buscó tumbar la ley de garantías. Porque es que finalmente es una ley que sirve pero no sirve. Y la prueba es lo que usted le acaba de responder a Paola. Finalmente se termina entregando un contrato ahorita que podrán terminar entregándolo a cuentagotas, desgranando ese dinero a lo largo de los 4 meses que vienen. Entonces es como un saludo a la bandera, Andrea. Sí, abogado, y entendiendo que la ley está así y ustedes se tienen que ceñir a la ley y simplemente son quienes pues están ahí para técnicamente verificar que esto se cumpla. Pero quiero preguntarle si existiera la posibilidad de poner unos límites a esa contratación, incluso
antes de que empiece la ley de garantías, pero para que no aprovechen y empiecen a contratar rápido, que ya va a empezar la ley de garantías y justamente se den unos contratos que podrían llegar a ser irregulares, como es lo que sospechamos los colombianos y cómo se ha comprobado en algunos casos. ¿Qué se tendría que hacer para poner unos límites? Se tendría que llevar una reforma en el Congreso, eso lo podría ajustar el mismo gobierno. ¿Cómo se podría hacer más transparente esta dinámica para que no aprovechen los últimos días y empiecen a contratar a lo loco? Sin lugar a dudas, aquí la pelota está en el legislador, ¿sí? Aquí la pelota está en el Congreso. ¿Sí? Así, si nos damos cuenta, si la ciudadanía misma se da cuenta que semanas antes, días antes, ya se está echando mano de una proliferación de contratos, si se quiere temerarios, no sé. Entonces, la pelota aquí está en la iniciativa legislativa, ¿cierto? Y en que se desarrollen mejores mecanismos jurídicos para prevenir ese riesgo moral, para prevenir que se materialicen desviaciones de recursos. Entonces, la pelota claramente acá está en el Congreso. Claramente nosotros, y digamos, los órganos de control tienen la función de estar verificando qué pasa con el erario público, qué pasa con esas erogaciones presupuestales que se están haciendo en temas de hacienda pública. Y para mí la ley de garantía sí cumple parcialmente esa función, o por lo menos sí la cumple en la medida en que por lo menos restringe, ¿sí? Hay dos restricciones claras y por lo menos hay reglas de juego, ¿sí? Por lo menos hay seguridad jurídica. Ahora, sobre la efectividad y la eficiencia derivadas del cumplimiento de la norma, habrá que ver qué ocurrirá y habrá que ver qué iniciativas tiene el legislador. Pues abogado de la Subdirección Contractual de Colombia Compra Eficiente, Gabriel Murcia, muchas gracias por habernos dado esta explicación sobre esas restricciones de la ley de garantías. Obviamente es importante tener en cuenta pues que no es Colombia Compra Eficiente la que debe hacer estos controles a los contratos que se estén firmando, ni poner límites, y las alcaldías y las gobernaciones. Sí, Las alcaldías, digamos ahora, como está la ley, las alcaldías y las gobernaciones son autónomas de contratar según sus necesidades. Lo que sí se debe hacer es seguramente revisar por parte del Congreso cómo hacerla más efectiva, porque ¿de qué sirve que esté 4 meses frenada la contratación si la hicieron toda previamente a que entrara en vigencia esa ley de garantías? Gracias, abogado. No, a ustedes siempre recuerden tener en la vista el principio de la ética de lo público y el buen gobierno. Es lo que se debe, todas las entidades estatales nos debemos ceñir a esos principios de transparencia, de ética de lo público y de buen gobierno. Que así sea. Y ojalá lo escuchen, abogado.